Nosotros no podemos correr con colores propios, sino que tenemos que correr con los colores de las organizaciones. Porque nosotros los representamos a ustedes y ustedes nos representan a nosotros, viceversa. Entonces, en ese sentido, hacerles la invitación, hoy estamos en una conmemoración de la lengua huilliche mapuche, ¿ya? Si me equivoco me dice. Y que podamos también dar el realce a las actividades. Nosotros tenemos la capacidad de poder generar actividades, ustedes pueden levantar la iniciativa, nos gustaría poder entablar este tema, hacer conversatorios, hacer seminarios, hacer actividades, por favor, siéntanse, de verdad que nosotros vamos a hacer un canal para poder resolver sus dudas, sus consultas y también obviamente poder entablar actividades que tengan relación al pueblo huilliche mapuche. Fuimos en realidad revitalizando el idioma. Revitalizando significa volver a hablarlo. Ahora hay neohablantes, personas que son jóvenes, que han aprendido la lengua mapuche y su variante el chesumun, que es la lengua que es el idioma que se habla acá en San Juan de la Costa. La Blanquita me dice que yo hable un poco de la investigación que yo he hecho en relación a la lengua. Nosotros hemos sido acompañados generalmente por gente que ha venido de otros territorios. La Lisa Loncón Antileo, la presidenta de la Convención Constitucional, ella nos acompañó en varias oportunidades acá enseñando el libro de tercero básico, cómo trabajar el libro de tercero básico que venía principalmente en idioma mapuche. Entonces los educadores tradicionales y vinieron a enseñar algunos cantos que aparecían ahí, algunos relatos, cómo se aglutina el idioma, porque el idioma mapuche es un idioma que trabaja por aglutinación lingüística. Mi hijo tenía Meli Chipantu, 4 añitos cuando yo comencé en este caminar Pulamuen, y mi hija tenía 6. Comencé con mi familia completa en este caminar, que es difícil, no es fácil, porque uno para empezar a ser mapuche, primero Pulamuen se tiene que reconocer, ¿ya? Se tiene que rescatar, y al rescatarse uno no solamente se rescata a uno rescata a todos sus antepasados, porque usted está aquí gracias a ellos que están detrás de usted, ¿ya? Y cada árbol genealógico de cada ser humano en el mundo más o menos tiene más de 500 personas en su árbol. Entonces imagínense, ¿hasta dónde conocen ustedes? Hasta el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y hasta ahí llega uno, pero para atrás todos existen. Por eso que cuando uno sale en la mañana, uno hace su amomoshrin, ¿cierto? Y le pide a sus ancestros, a las alhues de sus ancestros, de mi ñuque, de mi chao, de mi chaucho, de mi cheche, de mi laco, de mi cuco, y más atrás todavía de mi jepo y de mi cula antepasado, y así sucesivamente, que me acompañen para que mi boca diga lo mejor posible lo que quiero expresar, ¿ya? En cuanto a la lengua materna, nosotros tenemos que saber, igual como recalcaba nuestra Damiana ahí, que es nuestro primer idioma que nosotros hablamos, que es el idioma que nosotros aquí nos fue quitado, pero que hoy en día está en revitalización, que es una palabra que muchos hemos mencionado aquí durante este luchán, durante este show que se está haciendo, y es parte de lo que nos entrega nuestra identidad, de cómo nosotros somos personas, de nuestro gimien. Y eso además también ayuda a enriquecer, nos facilita a entregar también, como decía la mía Celia, nos facilita entregar esa información a las personas que no son de nuestra cultura, y nuestra lengua nos hace hacer que sea más fácil eso para todos, en realidad para todos, porque a través de ser bilingüe, ser trilingüe, todo eso proporciona más conocimiento, más pensamiento, mejor facilidad para expresarse. Pero sí, vamos a hacer todo el esfuerzo para poder participar y estar en todas las instancias posibles, ¿ya? Si no estoy yo, no está él, voy a estar yo, la Blanca, así que no se preocupen, ahí nosotros podemos trabajar en eso. Por eso quisimos dar esta señal hoy en día y les comentamos al director con su agenda tremenda que tiene, que tuve que salir a rescate lamentablemente, sí. Me dijo que iba a atacar. Pero sí, eso, estar participando, empezar ya a generar mesas de trabajo. No me gusta tanto la palabra mesa, que es más coordinación. Exactamente, más coordinación y voluntad. Porque mesas hay muchas. Y
Y al Y final después empiezan a sacar las patas de la mesa y ahí quedamos en nada. efectivamente, sí, el tema de la coordinación Sí, todo. y efectivamente satisfacer a más no poder el tema de la necesidad de todas las personas, tanto como del pueblo originario como también de los vecinos y vecinas acá, de otros vecinos y vecinas de Puerto. Exacto. Muchas gracias. Hermanos pelliches lloran por él, lloran por él. La fe que planta que no se morirá, viva la morena la cultivarán. La fe que planta que no se morirá, viva la morena la cultivarán. La cultivarán. ¡Petúmele! ¡Marchi, huehuey! ¡Marchi, huehuey! Bueno, que vuelva y que aparezca nuestra ñaña Julia Chuñil. Exacto. Con Estamos todo en nuestro... Chuñil, Pulamuen. Sí, Chaguleta y Daniel.